Amigos y amigas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos aquí este lunes hablando de historias, leyendas, tradiciones de la Ciudad de México. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre las calles y callejones de la Ciudad de México. Un tema que es interesante porque habla de nuestras raíces, de nuestra historia, de cómo el tema urbano se va moviendo de acuerdo a los intereses políticos, a los intereses religiosos, a los intereses sociales, cómo la tecnología va influyendo en las calles que se abren a los vehículos, primero a los a los carruajes, primero a las personas a pie, luego a las personas a caballo, luego los carruajes, luego los automóviles, y cómo se ha venido transformando todo sistema urbano de la Ciudad de México. Vamos a ver un video, si les parece, un video que habla de la Ciudad de México en el tiempo. Vamos a hablar sobre la calle Madero particularmente, un video que editó el canal 11, canal abierto de la televisión. Vamos a verlo y volvemos en unos segundos. No se vayan. Esta calle existe desde la traza de la ciudad colonial como un camino hacia la Plaza Mayor. En los mapas se aprecian los antiguos nombres de las calles que la cruzaban y los negocios que le dieron vida. Desde entonces por aquí se ven los diferentes rostros que conforman la diversidad de la capital. Pancho Villa la bautizó como la conocemos actualmente para rendir homenaje a Francisco I. Madero. Desde las primeras fotografías que se tomaron en la ciudad se aprecia que la calle de Madero siempre ha sido transitada. Vista desde la Plaza de la Constitución, la primera calle de Plateros en los años 20 luce con abundante tráfico, y en esta toma también se aprecia el semáforo de la época a cargo de un oficial de tránsito. Del lado del portal de... Hay un pequeño problema técnico, se está inclinando mucho la imagen, sí. Seguramente está saturando ahí el internet. Vamos a ver si podemos corregir esta imagen. Creo que es un video interesante. Habla de la calle de Francisco I. Madero y cómo la calle Francisco I. Madero tuvo que el cambio de nombre. Antes se llamaba, ¿cómo? ¿Te acuerdas? Ay, ahorita no me acuerdo. Creo que era la de Plateros. Tuvo en aquella ocasión cuando el propio Pancho Villa subió y colocó él con sus propias manos el nombre de Madero. Y cómo la calle 16 de septiembre, que es paralela a Madero, cómo se abrió en venganza precisamente por el comportamiento conservador que estuvo apoyando básicamente a los conservadores, y cómo pues los liberales en contraposición y en venganza abrieron la calle partiendo en dos lo que era el convento de San Francisco de Asís. Así es, que era un convento enorme, abarcaba... No, bueno, pues era desde todas las casas viejas de Moctezuma, que eran la calle de Moneda, hasta pasando la Alameda, todo eso era el convento de San Francisco. Así es. Entonces era una extensión territorial bastante importante, con una infraestructura ya también interesante desde el punto de vista de construcción. Así es. A ver, ahora sí ya lo tenemos. A ver, vamos a intentarle. A ver, ¿todavía no? Bien, lo importante de todo es, como comentabas atinadamente, la transformación de la Ciudad de México. Desde la primera traza que se hace después de conquistada la capital, Tenochtitlan, se hace la primera traza, y en la primera traza prácticamente es pues la plaza principal de la Ciudad de México. Esa era la traza. Ya a la altura de San Antonio Abad ya era parte de los límites de la Ciudad de México, ya no estaba, y de ahí empezaba todo lo que fue el río que venía desde Xochimilco
la Viga, el Paseo de Santa Anita, hasta la aduana a la altura de San Antonio Abad, y después ya empezaba prácticamente la Ciudad de México. Damos la más cordial de las bienvenidas a Adriana Calderón, a Ricardo Martínez, Adriana Helenek y Jessica López. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Bueno, la antigua Cámara de Diputados, hoy Asamblea Legislativa, que está en Donceles y Allende. Antes estaba, ¿te acuerdas que había ahí, en esa construcción? Era un teatro, ¿no? Era un teatro. No, antes era la calle El Factor. Antes de lo que tú dices del teatro, Donceles y Allende eran los límites de la ciudad. Ah, sí, claro. Eran los límites de la traza. Ahí nos llegaba el convento San Francisco, pero estaba ahí, esta calle del Factor, había un tianguis que era un cochinero ahí. Prácticamente pues llegaban ahí todos los ambulantes, había una gran cantidad de comercio, no bien ordenado, desordenado, ahí pasaban pues canales, y entonces pues el virrey en aquel entonces tuvo que empezar a poner orden en ese sentido. Cuando viene posteriormente, ya años después, viene la construcción del Teatro Iturbide. El Teatro Iturbide que se construye precisamente ahí, y en 1908, si no mal recuerdo, se quema la Cámara de Diputados de Palacio Nacional. Así es. Que está en Palacio Nacional, y tienen que buscar un edificio alterno para albergar la Cámara de Diputados. Y en 1908, ese Teatro Iturbide se convierte en la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados tiene primeramente el primer presidente que toma protesta ahí es nada más y nada menos que Sebastián Lerdo de Tejada. Después de Juárez, como ustedes saben, Juárez pues muere ya habiendo sido reelecto en 1872, 18 de julio. Muere Juárez, y entonces viene ahí el levantamiento de la Noria con Porfirio Díaz, que se levanta con la bandera de no reelección. Fíjense nada más, diciendo no reelección, pero esto fue antes de que Juárez muriera. Viene un movimiento muy fuerte de estos insurgentes, básicamente en contra de Porfirio Díaz, en contra de su hermano el Chato Díaz. Posteriormente pues los juchitecos toman venganza de Chato Díaz, lo desmembran, lo matan de una manera muy dramática. No prospera la rebelión, de Porfirio Díaz. Muere Juárez en 72 y se elige Sebastián Lerdo de Tejada. Y Sebastián Lerdo de Tejada es aquel que toma protesta como presidente de la República en la Cámara de Diputados, ya instalada en el antiguo Teatro Insurgentes, erigido ya como Cámara de Diputados. El antiguo Teatro Iturbide, pero ya erigida como Cámara de Diputados. Posteriormente, Porfirio Díaz, años después, pues presenta su renuncia, manda su renuncia. En 1910. En 1910. Así es. Y también ahí en la Cámara. Sí, en la Cámara de Diputados. Pero a ver, reitero, el primero que toma protesta como presidente electo fue en 1872, Lerdo de Tejada. Luego Porfirio Díaz toma protesta ahí como presidente de la República. Pasan los años, se quema la Cámara de Diputados de Donceles y Allende, también se vuelve a quemar, pero ya en 1908 empieza la reconstrucción, y se esperaba que para el aniversario del centenario de la independencia estuviera terminada. Ya no alcanza a terminarse, pero sí manda Porfirio Díaz su renuncia, y se ve desde esa Cámara de Diputados la renuncia de... Sí, porque el Congreso, la Cámara de Diputados iba a ser lo que ahora es el edificio de la Revolución. Y ahí también manda la renuncia, nada más y nada menos que Madero. No en forma personal, pero manda la renuncia ahí.
En 1913. Exactamente, exactamente. Bueno, ya tenemos el video, ahora sí vamos a verlo. Esta calle existe desde la traza de la ciudad colonial como un camino hacia la Plaza Mayor. En los mapas se aprecian los antiguos nombres de las calles que la cruzaban y los negocios que le dieron vida. Desde entonces por aquí se ven los diferentes rostros que conforman la diversidad de la capital. Pancho Villa la bautizó como la conocemos actualmente para rendir homenaje a Francisco I. Madero. Desde las primeras fotografías que se tomaron en la ciudad se aprecia que la calle de Madero siempre ha sido transitada. Vista desde la Plaza de la Constitución, la primera calle de Plateros en los años 20 luce con abundante tráfico, y en esta toma también se aprecia el semáforo de la época a cargo de un oficial de tránsito. Del lado del portal de mercaderes se encontraba el famoso Café del Cazador y posteriormente estuvo aquí el bar Peter Guy, entre otros negocios. En esta esquina abrió sus puertas en 1937 el Hotel Majestic, con la fachada de estilo neocolonial que existe hasta la actualidad. Esta calle todavía conserva su primer patronazgo en el Templo de San Francisco y el nombre de Plateros provenía de las primeras joyerías que aquí se instalaron. Bienvenidos a la calle de Madero en la Ciudad de México en el tiempo. El actual Museo Mexicano del Diseño, como muchos inmuebles de la ciudad, está construido sobre los cimientos de una edificación prehispánica y fue propiedad del conde de Peñasco en el siglo XVIII. En estas imágenes se puede ver a los descendientes de aquella familia celebrando una boda en la Casa de Madero 74. El interior ha pasado por sucesivas remodelaciones desde entonces. Este es el Salón del Virrey, diseñado para recibir al dirigente de la Nueva España. Con el tiempo, este edificio albergó una notaría, una tienda de artículos religiosos y otros locales durante varios años, incluido el Negrito de la Suerte de la Lotería Nacional. En la esquina con la calle de La Palma, que antes se llamó Alcaicería en este tramo, subsisten dos edificios porfirianos. El del lado oriente fue construido por Manuel Francisco Álvarez en 1889. En el cruce con Espíritu Santo y San José el Real, hoy Isabel la Católica, todavía puede verse el Templo de la Profesa, dedicado a San Felipe Neri y construido por Pedro de Arrieta en 1720. El retablo de estilo neoclásico es obra de Manuel Tolsá y, como en otros casos, reemplazó a uno más antiguo que sirvió de relleno para el nuevo. En la acera de enfrente está el edificio de la aseguradora La Mexicana, construido por Genaro Alcorta en 1906, donde antes había estado el Café de la Concordia. En esta foto puede verse iluminado para las fiestas del centenario. El reloj que corona la esquina fue realizado por la joyería La Esmeralda, que se encontraba del otro lado de la calle, en un inmueble realizado por Francisco Serrano y Eleuterio Méndez en 1892. Hoy lo ocupan una tienda de discos y el Museo del Estanquillo. Cerca de aquí, en Madero 32, estuvo el edificio Santa Cilia, de estilo Art Deco, obra de Carlos Obregón Santacilia. Aquí se encontraba el Salón Bach, donde fue asesinado Guti Cárdenas en 1932. La esquina con Bolívar, antes llamada Coliseo y Vergara, siempre fue de gran fama, y muestra de ello es la casa que perteneció al minero José de la Borda en el siglo XVIII, con su extenso balcón que dio origen a una popular leyenda urbana. En este edificio estuvo la primera sala de cine de la ciudad, el Salón Rojo, abierto en 1906. Más tarde también albergó al Cine Rex. El otro ejemplo representativo de la arquitectura colonial en Madero es el llamado Palacio de Iturbide. Originalmente fue propiedad de los condes de San Mateo de Valparaíso y marqueses de Jaral de Berrio, pero es más conocido como la vivienda que ocupó Agustín de Iturbide cuando fue proclamado emperador de México en 1822. Durante las fiestas del centenario también fue testigo del fastuoso desfile, como se aprecia en estas imágenes. En la esquina con el Callejón de la Condesa está la Casa de los Condes del Valle de Orizaba, más conocida como la Casa de los Azulejos por el revestimiento policromado de su fachada. Ha sido escenario de numerosos acontecimientos desde que fue construido en la primera mitad del siglo XVIII. En la época porfiriana albergó al célebre Jockey Club y más tarde fue la sede de la Casa del Obrero Mundial. Justo enfrente se encuentra el Templo de San Felipe de Jesús, de estilo neogótico, construido por Emilio Dondé en 1897.
El tránsito de carruajes y vehículos ha cedido el paso a los peatones en la calle de Madero. Todos los días pasan por aquí miles de personas que disfrutan del privilegio de recorrerla desde el eje central hasta el Zócalo. Cuando Agustín de Iturbide pasó por aquí al consumarse la independencia, esta calle ya era el camino directo al Zócalo, así como uno de los puntos más transitados de la capital. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Bueno, pues qué interesante. Estábamos viendo ahí el asunto de la Casa del Obrero Mundial, que no es otra cosa más que la Casa de los Azulejos. Hoy Sambors. Hoy Sambors, que por cierto, fíjate que leía yo un libro que habla de pues algunas anécdotas del centro histórico, y cómo Madero en una ocasión, pues básicamente estando el virrey, va pasando por Madero, no el virrey sino la gente de la nobleza con sus carruajes, venía un carruaje de frente y estaban, de pronto empezaron a discutir para que echaran para atrás uno o el otro, y eran tan tercos los dos personajes que pues se quedaron ahí casi 24 horas, hasta que tuvo que intervenir el virrey para convencer a uno de ellos a que se echara para atrás. Sí, pero es que era por la nobleza. Decía, es que mi nobleza es superior a la tuya y tú tienes la obligación de hacer para atrás tu carruaje para que pase el mío primero, porque yo soy más noble que tú. Y el otro decía, no, discúlpame, pero mi nobleza es mayor. Entonces los dos nobles estaban peleando ahí y no querían ninguno hacer para atrás el carruaje, y sí se quedaba mucho tiempo ahí. O sea, pues se hubieran arreglado a golpes, ¿no? Y hubiera sido más sencillo, ¿no? Bueno, sí, pero en aquella época los nobles no se arreglaron a golpes, quizá un duelo. Un duelo, imagínate. Eso sí hubiera estado más... Fíjate lo que encontré, a ver si me siguen, amigos. Dice, Nueva Era, es un artículo, ahorita les voy a decir de dónde lo estoy leyendo, es un libro que se lo recomiendo. Dice, Nueva Era, le gustaba la cocina del Gambrinus. En uno de sus tantos viajes a la Ciudad de México, se lo recomendaron y comenzó a frecuentarlo. Gustavo Madero. Gustavo Madero es hermano de Francisco I. Madero, que luego, que le hicieron el tuerto porque tenía un solo ojo, y que luego la gente de Victoriano Huerta le quitan el único ojo bueno y lo matan de una manera terrible, habiendo inclusive días antes de esto que les platico, había Gustavo detenido a Victoriano Huerta porque pues él entendía que era un traidor, y se lo llevó ya a su hermano sin el sable y con la pistola en la mano de Victoriano Huerta. Lo llevó desarmado ante su hermano hacia el presidente, que era Francisco I. Madero, y le dice, te estoy entregando a un traidor para que lo mandes fusilar. Estaba haciendo una rebelión contra nosotros. Entonces Madero le dice, ¿es cierto eso, general? No, señor presidente. Entonces agarró el sable y la pistola, le regresó el sable y la pistola, y le dijo Francisco I. Madero, le dijo a Victoriano Huerta, tiene usted 24 horas para demostrar su lealtad a la República. Le regresó su arma y su sable, y a las 24 horas regresó, llega, entró al cuarto donde estaba el presidente, se levantó Madero, dice, ¿qué pasa? Y entonces se dio cuenta que le estaban deteniendo, y le dijo, es usted un traidor, Huerta. Y le dice al general, es usted mi prisionero. Y ahí cambió la historia de este país. Claro. Bueno, aquí dice que le gustaba entonces a Gustavo Madero el Gambrinus, que es un restaurante. Hermano del presidente de la República, solía reservar algunos de sus privados para reunirse con sus colaboradores cercanos. Se comía bien, se bebía aún mejor, y buena parte de la clase política ocupaba sus mesas cotidianamente a la hora de la comida, amenizada siempre por un excelente quinteto, entre platillo y platillo. Surgían los rumores políticos, las últimas noticias de las declaraciones del momento. El restaurante no podía estar mejor ubicado, se encontraba en la avenida considerada por entonces la arteria principal de la metrópoli, San Francisco, que San Francisco se convirtió luego, dice, a unas cuantas cuadras del Palacio Nacional y muy cerca de la Cámara de Diputados, en la calle de Donceles. Su reciente remodelación convirtió a Gambrinus
en uno de los lugares más refinados del momento, al presumir de un lujo risueño y opulento. El Gramínus tenía un espacio publicitario dentro de las páginas del periódico Nueva Era. El periódico Nueva Era era un periódico propiedad de Gustavo Madero, que lo empezaron a sacar para contrarrestar toda la prensa tradicional que atacaba a Madero y a toda la revolución. Así es. ¿Por qué atacaba los periódicos a Madero? Porque cuando llega Madero al poder, suspende todas las dádivas a los periódicos. Entonces, como es natural, todos los periódicos que recibían el cochupo o el famoso, ¿cómo le llaman? Apoyo económico. El apoyo económico, pero ¿cómo le llaman? Este apoyo económico, el chayote. Chayote. ¿Y sabes por qué se dice chayote? Porque espina. No, porque decían, ve a la chayotera, te están esperando la chayotera. Iban a la chayotera y ahí les daban su dinero. Por eso se dice chayote. En la chayotera se da el chayote, y entonces decían, hay una chayotera, y ahí les daban su dinero. Estos amigos que les daban su dinero, cuando llega Madero, le suspenden las dádivas, y entonces todo el mundo, como es evidente, se la aventó a Madero. Entonces el hermano, Gustavo, que eran empresarios, pues hace su propio periódico. Y entonces en ese periódico anunciaban todas las cosas, vendían publicidad, y daba noticias de los diarios. Entonces, este periódico se llamaba Nueva Era, propiedad de Gustavo Madero. Dice aquí, diario fundado por Gustavo Madero en septiembre de 1911, para defender al régimen maderista de las críticas irracionales de los periódicos tradicionales. Se sostenían con un sinnúmero de anuncios que ofrecían todo tipo de productos, remedios, curas, además de hoteles, restaurantes y casas comerciales. ¿Qué decía el periódico? ¿Cómo se anunciaban? Decía, por ejemplo, ¿quieres ser dichoso y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tormentosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy mismo los medios positivos para lograr éxito en la vida y conseguir cuando desee. Usted puede tener fortuna, salud y suerte con mi libro que mando gratis titulado Secretos Maravillosos. Pues no eran gratis los libros, o sea, se escribía uno ahí, le costaba una lana y le daban un libro de secretos maravillosos para no estar triste. Yo quisiera un libro de esos. Sí, estaría fantástico. Pues hay que buscarlo, ¿no? Debe haber todo un libro de esos, a ver qué decía de los secretos maravillosos. Ahora, fíjate en otro anuncio. Dice, los remedios eran insospechados, desde aquellos que servían para embellecer el cutis y disfrutar la frescura y delicia en todo el cuerpo, con el famoso jabón del avellano de la bruja de Munyoy. O sea, era un jabón maravilloso de una bruja. Entonces hay que ver qué contenía, ¿no? Claro. Luego, hasta píldoras que tenían la virtud de desarrollar y reconstruir los pechos femeninos. No tendrían que hacerse implantes. La expresión más perfecta de la belleza femenina, fortalecer los tejidos. Pues sería bien. Son píldoras. Y luego también decía, y adquirir esta robustez que no siempre da la naturaleza. ¿Tú te tomarías esas píldoras? Encantado. ¿Tú te las tomarías? Pues están más fuertes, ¿sí? No, pero era para los senos femeninos. Ah, no, claro que no. Dice, Me anuncios. vería muy sexy. Sí, anuncios de paraguas, armas, trajes, sombreros, píldoras para la memoria, medicinas para retardar la vejez y remedios contra la hemorroides. De purgas como Unyadi Janos, la mejor agua purgativa natural. El purgante de las familias, aprobada por eminentes médicos de México, decía. El purgante de las familias, agua natural, el purgante de las familias. ¿Quién sabe qué le echaban, Porque además antes no estaba normado esto. Entonces, pues le han de haber echado algún aceitito, alguna cosa así. Aceite de ricino. Pues alguna cosa así. Así como las píldoras rosadas del doctor Williams para la melancolía. Ah, caray. Todo eso se anunciaba en 1911, estamos hablando. Consultaciones SIC, así dice, consultaciones magnéticas para enfermedades. El elixir de coca de J. Bain. Yo creo que a lo mejor era coca de seguramente. Cocaína. Y se ponían muy felices. Pues imagínate, el más poderoso reparador de las fuerzas agotadas, por largas enfermedades o por excesos de toda clase, tónicos contra la calvicie y muchos más.
llenaban las páginas de Nueva Era y otros diarios que en la segunda o tercera plana, junto a los cablegramas internacionales, tenían su lugar reservado. Fíjate, qué interesante, todas estas cosas que se vivían en esa época. Bueno, yo decía que les iba a recomendar este libro, y efectivamente se los voy a recomendar. Este libro se llama 365 días para conocer la historia de México. Es un libro, una especie de artículos que van saliendo y que son artículos como de periódico de esa época. Breves, son muy breves y hacen que tenga una cultura. Bueno, ya ahorita, por ejemplo, pues ya les leí un artículo de Nueva Era, de la un Nueva Era, periódico de 1911, que no tenemos que ir a la hemeroteca. No tienes que ir a la hemeroteca. Todo esto, ¿dónde estaba ubicado el restaurante? Estaba en la calle de 16 de septiembre, lo que es ahora 16 de septiembre, con 2 cuadras después de Moneda, hacia el poniente. ¿Qué calle es 2 cuadras después de Moneda? Deja ver. Moneda ya está es una calle peatonal, fíjate. ¿Será Mesones? ¿Será Y eso lo busqué en internet, porque aquí no dice dónde está el restaurante, pero a ver, búsqueme por favor el restaurante que les acabo de mencionar, que se llama ¿cómo? Gambrinos. Búsquenlo por favor ahí. Ya no existe, pero póngale Madero Gambrinos, porque además en este nuevo restaurante fue aprendido Gustavo Amadero. Estaba ahí comiendo, estaba con su pistola, lo invitó Victoriano Huerta para supuestamente limar asperezas. Llegó este amigo, se sentó y le dice la guardia de Huerta: permítame su pistola porque estamos sentados entre caballeros. Y entonces entregó su pistola y en ese momento: está usted detenido, acompáñenos, y lo llevan a la Ciudadela. Y a partir de la Ciudadela, pues toda la historia, lo golpean, ¿Le quitan el ojo bueno? Le quitan un ojo bueno, le dejan el ojo malo, luego le quitan el ojo malo también, sí, también le vaciaron las órbitas, y luego lo mutilan, lo echan en este asunto de estiércol. Imaginen ustedes cuando se entera Francisco Madero, porque le van a avisar que a su hermano lo acaban de matar y todo lo que le hicieron, pues se pone a llorar Madero diciendo: fui un débil, no le hice caso a Gustavo, ahora qué será de nosotros, y se encierra un poco para tratar de inspirarse con aquellos espíritus que lo guiaron toda su vida. Ese era su problema, que muchas veces... La debilidad. Y manejaba mucho el aspecto espírita, que por cierto en aquella época pues estaba de moda desde finales del siglo XIX y toda la primera... Bueno, lo que pasa con Madero es que él vivió en Francia un tiempo y se hizo discípulo de Kardec. Él estuvo en todas las reuniones espíritas en Francia. Allan Kardec, exactamente. Y se hace un discípulo de él. Estuvo un tiempo en Francia. Cuando regresa a México, en su rancho pone un centro de estudios espíritas, porque él ya traía la idea de quererse comunicar con su hermano Raúl, que ustedes saben cómo murió, que fue terrible la muerte de Raúl. Raúl era un pequeño que jugaba, pues como todos los niños, llevaba un palo, llegó corriendo a su casa con un palo. En ese entonces las lámparas no eran lámparas incandescentes como ahora, eran lámparas de petróleo que se colgaban en unos candiles, los levantaban con un lazo, los bajaban y los subían con un lazo colgado de las paredes, y entonces golpea el palo, la lámpara, se voltea la lámpara, le cae el petróleo y la flama, y se incendia. Pues tiene quemaduras de 3er grado. El chiquito, pues por más intentos médicos que se le hacen, muere, y desde entonces tenía la idea de comunicarse con el niño, tenía ideas de comunicarse con el hermano, que se comunica después, y tuvo pues una gran comunicación con su hermano muchos años. Pues incluso fue una de las cosas que le criticaban los periódicos. Decían el brujo, el cartomanciano, el espírita y todo eso. Bueno, pero además el libro que revolucionó y que hizo la revolución realmente se llama La Sucesión Presidencial. Y esta sucesión presidencial supuestamente se la dictan JB, un espíritu llamado JB,
que unos identifican con Benito Juárez, pero este JB le dicta el libro porque él escribía en lectura automática. Ajá. De pronto se ponía en trance y empezaba a escribir, y en esa escritura se constituye el libro de la Asociación Presidencial. Sí, está interesante, ¿no? Sí, claro, dicen que fue un libro que le dictaron del más allá los espíritus. Adriana López García, Gerardo M. Flores, Jesús García Vázquez, Marta Cabrera, muchas gracias, Julián Robles Cervera, Daniel Herrera Cosío, muchas gracias por escribir y estar con nosotros, amigas y amigos. ¿Cómo ves, me creo, Jesús? Bueno, dentro de las anécdotas de la Ciudad de México hay dos escritores muy interesantes que ves, don Luis González Obregón, Historias de las calles de México, y don José María Marroquí, que también tiene un libro sobre historias, leyendas de la Ciudad de México. Ahí nos habla de muchos que ya los hemos tocado en el programa, por ejemplo, la historia de la calle de Paseo de la Reforma, que ya lo hemos tocado aquí, que pues es una calle que se da en el Segundo Imperio, el Imperio Maximiliano, que va desde el Castillo de Chapultepec hasta lo que es ahora el Caballito, donde está la Lotería Bucareli, y desde el castillo se veía todo. Esa calle se llamaba el Paseo de la Emperatriz. El Paseo de la Emperatriz, que luego se convirtió, cuando se restaura la República con Juárez, precisamente se llama Paseo de la Reforma, precisamente, y la idea era que cada una de los estados pusiera esculturas, 2 o 3 esculturas de cada uno de los estados, de los héroes más representativos de cada estado. Y bueno, pasó una cosa muy curiosa, porque las cámaras de diputados locales pues discutían quién debería estar, y no mandaron pues a los más representativos. Es increíble, ya muchas veces ni los propios oriundos de un estado saben qué persona es la que mandaron ahí, y muchos años estuvo así el Paseo de la Reforma, que luego pusieron a los indios verdes, ahí Paseo de la Reforma, cerca del Caballito, y que no tiene nada que ver con la Reforma. Y en la época que se pusieron las esculturas estas, fue en la época de Porfirio Díaz. Fíjate qué contradicción. Porfirio Díaz traía la idea francesada de hacer una ciudad tipo francés, y quería que el Paseo de la Reforma fuera como el Champs-Élysées, los Campos Elíseos. Es lo que quería él, y luego le ponen a 2 indios ahí, a 2 indios verdes, que además verdes para y mal proporcionados, ¿no? Unas patotas así, patones. Pues entonces, fíjense nada más cómo se fueron los indios a otro lado y los fueron echando, y ahora están hasta el final de Insurgentes, ¿no? Siguen igual. Y lo único que saben de los indios verdes es que ya una estación del metro se llama así, pero pues poca gente los conoce. ¿Tú conoces los indios verdes? ¿Cómo son? A ver. Son verdes. ¿Y por qué son verdes, sabes? Está el cobre, y el cobre se oxida y se pone verdoso. Entonces por eso están verdes, no por otra cosa. Fíjate, te voy a leer, si me permiten, amigas, amigos, les voy a leer otro pasaje maravilloso aquí, que se llama Circo, Maroma y Teatro, dentro de los capítulos Circo, Maroma y Teatro. Se llama La Gatita y el Centauro. La Gatita es una actriz, y el centauro Francisco Villa, claro. Vamos a ver qué dice. De mediados de 1914 a finales de 1916, la capital del país vivió un caos absoluto. Tras la caída de Huerta, los revolucionarios se enfrentaron entre sí en una encarnizada lucha por el poder. Durante esos años, la Ciudad de México fue el botín de los distintos grupos armados, cuando no era ocupada por los carrancistas y sus aliados obregonistas. Que por cierto, ¿sabes tú de dónde viene el carranciar? ¿Carranciar? Pues ya ha de venir de Carranza, porque cambiaban los billetes y se agarraban el dinero. Carranciar, dice, esto se llama carranciar, todos porque decían que eran medios pillos, por eso viene la carranciar. Dice, bueno, los carrancistas y luego sus aliados, los obregonistas, pero fueron aliados poco tiempo. Sí, porque después se pelea. Porque luego Obregón, pues fue el que le dio Cachirul, allá rumbo a Veracruz al propio Carranza. En 1900, ya no me acuerdo. La tomaban los convencionistas,
facción que formaban villistas y zapatistas principalmente. La capital de México padeció finalmente los estragos de la revolución. Muchos negocios cerraron, hubo crisis económica, escasez de alimentos, ajusticiamientos entre los revolucionarios. Los espectáculos también sufrieron y la mayoría de los teatros, carpas y plazas cancelaron sus funciones. La única artista que se atrevió a enfrentar las ocupaciones militares de la capital fue María Conesa. Ah, María Conesa. Que es una... No, famosísima. Famosísima, que es la gatita. María Conesa. La gatita blanca, quien a finales de diciembre de 1914 volvió al escenario luego de 2 años de retiro para presentarse en una larga temporada en el Teatro Colón. Tan famosos hicieron sus actuaciones que los revolucionarios decían que al llegar a la ciudad tenían 2 obligaciones: visitar a la Guadalupana en la villa y a la María de Colón. La Conesa fue conocida como la tiple de la revolución y fue admirada por los principales jefes revolucionarios: Villa, Zapata, Pablo González y Obregón, entre otros. En diciembre de 1914, cuando el general Villa ocupó la Ciudad de México, como había ocurrido con todos los generales y jefes revolucionarios, se apresuró a concurrir a las tandas de la principal, pero mostró preferencia por las que representaba la compañía de María Conesa en el Colón. La propia artista escribió, Armando de María y Campos: me ha referido que Villa gozaba extraordinariamente al ocupar las lunetas laterales en unión de jefes de su Estado Mayor y correligionarios, y que una noche que se representaban las musas latinas en el número de las percheleras, en el que María acostumbraba bajar a las lunetas con una filosa navaja en la diestra para jugarles bromas a los espectadores, pinchándoles el sombrero, arrancándoles trozos de las corbatas o haciendo saltar los botones de los chalecos. Imagínate nada más que bajaba la actriz y te empezaba a cortar, te cortaba la corbata o el sombrero y todo el mundo aguantaba ahí feliz de la vida. Pues era María Conesa, pues sí, bellísima mujer. Y entre bromas y veras le arrancó con la peligrosa navaja los botones del uniforme militar. Como tenía que ocurrir, Villa se enamoró de la Conesa y trató de satisfacer su capricho, yo diría su instinto sexual. Ante el acoso del Centauro del Norte, la coqueta actriz tuvo que esconderse durante algunas semanas para evitar ser víctima de sus pasiones y deseos. Una vez que el general dejó de la ciudad, María Conesa respiró tranquila y empezó nuevamente sus funciones. Sí, pues era característico de Villa todas las mujeres que tuvo. Imagínate, si era capricho, la Conesa si no se esconde, sí lo logra, ¿eh? ¿Se la lleva a su baile? Así era Villa. Así era Villa, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo? Tienes como 30 y tantos, ¿no? Muchísimos, pero ya no somos los mexicanos así. ¿Ya no? Ya no. No, imagínate. Vamos a ver otro video, no se vayan. Esta vez contaremos una historia peculiar que encierra misterio, terror y fatalidad. Hablaremos del famoso Callejón del Aguacate ubicado en Coyoacán, el cual se caracteriza por ser tenebroso y lúgubre, y porque ahí, se narra, se cometieron varios asesinatos. Dicho callejón está en la calle de Francisco Sosa, y cuentan que en él vivía una familia a la que, casi todos los días, le gustaba consultar la ouija junto con parientes y amigos. Un día, la tabla marcó que uno de los participantes efectuaría un fraude a los otros jugadores. Ante ello, el padre de familia, como no quiso ser defraudado por nadie, empezó a matar a cada uno de los integrantes, incluyendo a su esposa, y enterró los cuerpos en el jardín. Nadie supo del incidente, hasta que, meses después, otros amigos de dicha persona visitaron a la familia para saber de ellos. ¿Cuál sería su sorpresa que al tocar la puerta nadie respondió? Así que pidieron ayuda a la policía y lograron entrar en la casa.
Ahí encontraron los cuerpos de varias personas decapitadas, incluida la del jefe de familia. Desde entonces, se dice que la cabeza del asesino aparece de manera espontánea, colgada en un árbol que se encuentra en la esquina del Callejón del Aguacate. Otra leyenda que encierra este sitio es que en la época de la Revolución fue escondite de unos revolucionarios, hasta que uno de ellos traicionó a los demás y avisó al ejército. Todos murieron, incluso el delator, del que se asegura su espíritu se aparece en las noches, pues su alma no está en paz por ser un traidor. Afirman que su cuerpo está enterrado bajo la barda y que si te colocas en el punto exacto de su morada, llegas a escuchar su corazón. Otra historia alude a que un soldado de la misma época tenía que pasar diariamente por ese lugar para llegar a su casa. Este se percataba continuamente de que un niño siempre estaba ahí jugando. Tiempo después, el infante se acercaba constantemente al militar para jugar con él, pues le encantaba su traje de camuflaje, sus colores y todo el equipo que traía. Al castrense le molestaba que el niño se le acercara con tanta insistencia, por lo que en un momento de desesperación y harto del asedio, el militar tomó al niño del cuello, lo apretó contra la pared y comenzó a ahorcarlo hasta matarlo. Cuenta la leyenda que hasta la fecha se siente la presencia y se escuchan los lamentos del niño. Muchos visitantes afirman que un ambiente tenebroso envuelve al Callejón del Aguacate, pues el asesinato lo atestiguó un monje desde una ventana del claustro, quien desde entonces vigila el pasillo. Del soldado y del cuerpo del niño jamás se supo nada. Muchas personas visitan este lugar para experimentar sensaciones paranormales y escalofriantes. ¿Ustedes visitarían el Callejón del Aguacate? Pues como ves, el Callejón del Aguacate, bueno, pero ahí pues, pasó una desgracia y de un loco que pues mata a un niño, pero hay lugares en la ciudad que sí están cargados desde el punto de vista, digamos, pues sí, energético, y además de tanto dolor, tanto sufrimiento. Por ejemplo, con la antigua cárcel de Belén. En la cárcel de Belén, donde pues fusilaron, ahorcaron a un sinnúmero de personas, y precisamente ahí en la Ciudadela, donde estaba la antigua fábrica de puros, y que luego pues se fue cuartel, donde se guardó pólvora y se fusiló a cantidad. O sea, dicen que, bueno, en la época juarista, cuando se reprimió la rebelión esta de Díaz, el plan de la Noria, el plan de la Noria, cuando se reprimió a todos estos, se mataron oficialmente como a 300 personas, prácticamente los fusilaron en el sitio, pero eso fue oficialmente, pero dicen que había como 1000 cadáveres. Y fue una situación que se supo poco, porque era ya pues muy cerca de la reelección, y fue Juárez directamente el que dirigió todo este movimiento para restaurar el régimen, porque ya estaban en problemas muy graves. Entonces, todos estos rincones de la ciudad que curiosamente, porque estamos hablando de esta muerte, de esa masacre de 1000 personas en un lugar, estamos hablando de 1872, o sea, hubo muertes ahí en ese año, pero si luego te vas a 1913, en ese mismo lugar, pues hay otra vez una masacres, como que hay lugares que están marcados por ciertas situaciones trágicas. Así es. Y luego también traes, por ejemplo, el propio, donde están las pirámides, en el Zócalo, donde está la gran pirámide del Zócalo de Tenochtitlan, la pirámide doble, que ahí se practicaban sacrificios humanos, y que luego en la colonia seguían sacrificando cerca de ahí, pues todos los actos de fe. También está cargada por ciertas situaciones muy, muy raras, ¿no?
de carácter. Bueno, cuando vimos lo de la antigua escuela de medicina, que fue el Palacio de la Inquisición, también hay una carga. Vamos a invitar a Toño Llerada que nos platique. Él estuvo haciendo investigaciones de esas que te gustan a ti, esotéricas, en el Palacio de la Inquisición, y luego la antigua escuela de medicina. Ese lugar está cargado también con ciertas situaciones interesantes. Pero es fantástico. Es fantástico, Ay, sí. me encanta eso. Saludos a Guillermo Romo, María Elena Díaz, Margarita Noguera, Daniel Herrera Cosío, Helen Sardaneta, muchas gracias. Jesús Marín, diputado, licenciado, ¿cuál es su calle favorita de la ciudad? Lupita Ramírez, felicidades por su programa, muchas gracias. ¿Cuál es tu principal? Mi calle favorita de la Ciudad de México. Me gusta mucho Madero, Isabel la Católica. ¿Dónde está la Profesa? La Profesa. Ahí bueno, es que la Profesa, bueno, yo concuerdo contigo en Madero, Madero es una calle mágica, del centro histórico me gusta esa, o sea, es una calle maravillosa, porque tiene, cada cuadra que vas pasando, tiene historia. Tienes historia, o sea, cada paso que vas dando, tú puedes ver en la calle de Madero, cimentación del siglo XVI, construcción del siglo XVII, edificación del siglo XVIII, en el mismo lugar, o sea, tres siglos de historia ahí en el mismo lugar, desde cimientos del siglo XVI hasta casas del siglo XVIII, XIX, magníficas. Porfirianas ya. Porfirianas, del neoclásico, por ejemplo, si llegas ahí a la Plaza Tolsá, pero ya no es Madero, ya es ¿cuál es? ¿No está la Plaza Tolsá? ¿Dónde está la minería? Ese es Tacuba. ¿Tacuba? Tacuba. ¿Tacuba no? Sí, Tacuba. Sí, Tacuba. Es maravillosa también esa calle. Tacuba es una preciosidad. Y donde está la Plaza Tolsá, el Caballito, que la Pinacoteca, que hemos comentado de bueno, toda la historia del Caballito, que es fenomenal, y la historia de esa Plaza Tolsá, porque enfrente está minería, donde fue director Tolsá precisamente de esa escuela, ¿no? Uh-huh. Sí, ya hicimos inclusive programa de eso. Que hicimos un programa de la Plaza Tolsá. Y me gusta también todo lo que es, ya saliendo del centro histórico, San Ángel. Bueno, esos son barrios, San Ángel, San Angelín, Guadalupe, Chimalistac, que son pues colonias mágicas, que además, Coyoacán. También, claro. No, pues Coyoacán, que fue el primer lugar donde Cortés, que el primer municipio, el primer municipio fue Veracruz. Veracruz y después aquí, porque llegó al Tenochtitlan y se fue a Coyoacán por la peste. Mortandad que había ahí. Había una mortandad terrible porque cuando culmina empieza la guerra, ya el último momento de la guerra por la conquista, que arman los bergantines allá en el lago de Texcoco, por Huexotla, por el lago de Texcoco, donde manda traer Cortés los restos de los barcos con los que traía, y con esa madera arma los bergantines, los pone los cañones que traían los barcos para pues llegar a la conquista de Tenochtitlan por lago. Y entonces imagínate tú con esos barcos que estaban hechos con cañones contra los indígenas que traían flechas. Entonces los indígenas, ya a propósito, los cadáveres ya no los sepultaban, los dejaban ahí precisamente para provocar una peste, para tratar de enfermar a los españoles, y pues fue también una situación que los afectó a ellos. Claro, pero por eso tuvo. Y entonces Cortés, por tanta peste, pues se fue a Coyoacán con su casa, y ahí hizo una casa magnífica, se llevó a su esposa y a sus siervas y sus siervos, y luego, fíjate, comentan, ¿sabes cuáles fueron los primeros grafitis en la ciudad? No. Los grafitis en contra de Cortés. Ah, ¿sí? Porque cuenta la leyenda que una vez en su casa de Coyoacán, ya establecidos ya los españoles en la colonia, Cortés pues era atacado por sus generales, no de frente, pero por abajo de la mesa. Se decía que él se había quedado con muchísimo oro, porque finalmente pues todo el oro que se repartió con las ambiciones que traían los españoles era muy poco oro con respecto a sus ambiciones. Entonces se decía que Cortés había quedado con la mayoría del oro, la mayor parte del oro, que no lo dudo, pero de todas maneras también se le hizo poco, ¿no? Y finalmente entonces llegaban en la noche y le ponían versos en la casa de Coyoacán a Cortés, diciendo en verso
pues que se había quedado, que había agandallado el oro. Y entonces se lo había carranceado, nada más que Carranza todavía no nacía. Entonces salía Cortés y lo borraba, y al día siguiente aparecían otra vez las pintas en las bardas, que fue el primer graffiti en México reportado históricamente. Y entonces Cortés le puso ahí, y entonces empezó a contestarle también a los otros en verso. Y eso fue la primera situación del graffiti. Pues ya nos vamos, amigas, amigos, se nos fue el tiempo volando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Tus comentarios finales, mi querido Jesús. Bueno, creo que no hay que perder de vista toda esa riqueza tradicional que tiene nuestra ciudad, y no solamente el centro histórico. Ya ahorita hablaste de Coyoacán, San Ángel, la Plaza San Jacinto. Hay muchos lugares que debemos nosotros visitar, que debemos de enterarnos, porque si no conocemos cuál ha sido la historia de esta gran ciudad, pues no las vamos a amar ni vamos a respetarla. Oye, mira, quítate esa barbita que tienes aquí. Ahí, sí, ahí arranca, allá, ya. Ahora, no, aquí. A ver, jálalo ahí. No, ya. No, jálalo ahí, de veras. Ahora enséñale a la cámara. ¿Para qué? Ya se la arrancó, ¿verdad? ¿Sí viste la barbita que traía? Bueno, pero una barbita, era barba roja. Bueno, una barba roja. Amigos, amigas y amigos, nos vamos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales.